Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando esté viendo el vídeo. Bueno, esta sería la segunda clase de la asignatura de Fundamentos de la Investigación, que bueno, en realidad viene a completar lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Eh, bueno, nada, en la clase anterior nos quedamos esta diapositiva, ¿no? De por dónde comenzamos a investigar, bueno, por dónde empezamos a investigar, dónde puede empezar una investigación. Bueno, pues a veces empieza de una intuición, de una pregunta que nos hacemos, ¿no? Sobre todo de una pregunta, o puede surgir un problema, ¿no? También, bueno, de eso, de una pregunta que nos hacen, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? En nuestro entorno. Justo ahora estaba leyendo un texto de Jacinto Rivera de Rosales que habla sobre la investigación en filosofía, y también hablaba de que la investigación en filosofía, bueno, pues parte de un querer. Bueno, pues también me gustaría añadir esto, ¿no? Que de alguna manera pues también hay que querer, ¿no? Hay que querer investigar y hay que ponerle, bueno, pues hay que ponerle ese amor, ese cuidado, ¿no? A la investigación que queremos llevar a cabo, ¿no? Creo que también es una buena imagen, ¿no? El tema este de querer, ¿no? Lo que estás haciendo. Además, de alguna manera, bueno, Jacinto Rivas Rosales lo que señala en su texto es que, claro, el querer es, cuando dices que quieres algo, es un yo quiero, es una autoafirmación, ¿no? Y de alguna manera, eh, bueno, lo que seas capaz de querer a tu proyecto, ¿no? Pues también seas capaz de quererte a ti mismo, ¿no? O de alguna manera lo que te quieras a ti mismo, pues también es una forma de querer a tu proyecto, ¿no? Al proyecto que tienes entre manos, ¿no? La investigación que tienes entre manos. Entonces, bueno, nada, quería hacer este apunte, un poco también por portar, ¿no? A lo que vimos. Y entonces, nada, bueno, vamos a seguir. Yo os digo, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, claro, para investigar, bueno, hay que querer, pero también tenemos que tener un método, ¿no? La investigación es algo sistemático, ¿no? Una de las características de investigación es que es un proceso sistemático y bueno, es un proceso bueno, que tiene que seguir un camino, ¿no? Tiene que seguir eh, un camino ordenado, un camino organizado, estructurado, con una serie de herramientas, con una serie de procesos, con una serie de tiempos, etcétera, ¿no? Con una serie de elementos, ¿no? Que tenemos que tener cuidado, ¿no? Para que esta investigación sea fiable, sea válida, sea reproducible. Entonces, bueno, lo que pongo ahí, ¿no? El método pues sería un camino a seguir, ¿no? Claro, cuando hablamos de metodología es el estudio de ese método, ¿no? De ese camino que vamos a seguir eh, en nuestra investigación. El método científico es el método que se sigue desde la ciencia, ¿no? Es el método científico, bueno, que ahora veremos que tiene una serie de características. Y bueno, por poner una definición, de uno de los libros que he utilizado para realizar estas diapositivas, que luego también lo compartiré. Bueno, pues el método podría quedar definido como eso, un conjunto de procedimientos, un conjunto de procesos, un conjunto de herramientas, un conjunto de elementos, un conjunto de lecciones que se hace, porque cuando investigas pues tienes que elegir unas cosas y otras no, que lo que te permita es pues aportar un problema de investigación, una pregunta de investigación que con el fin de lograr pues un objetivo, ¿no? O sea, claro, luego lo veremos. Una de las cosas que nos tenemos que plantear una investigación es qué objetivos que queremos alcanzar, y esa es una de las cosas claves que además vamos a hacer en una de las primeras prácticas. Bueno, ¿qué características tiene este método de investigación? Bueno, pues tiene que ser empírica, o sea, nos tenemos que basar en los hechos observados, ¿no? O sea, no es una investigación filosófica, no es teología, o sea, tenemos que desarrollar una investigación, pensar una serie de procesos, comprobarlos, ¿no? A través de una serie de herramientas y ver qué es lo que ocurre, bueno, ver cuáles son esos datos que recogemos. Pero tiene que estar observado en una evidencia, ¿no? En una serie de hechos. Bueno, una de las características de la investigación es que es diversa. Bueno, claro, la investigación no sigue siempre el mismo camino. O sea, podemos tener herramientas diferentes, se pueden desarrollar diferentes procesos. De hecho, una de las cosas que se intenta en investigación es siempre estar innovando, ¿no? Ya os digo, la forma de recoger los datos, eh, pues las herramientas, ¿no? A las personas que les preguntamos, ¿no? Siempre estamos pensando, bueno, ¿dónde podemos recoger estos datos, ¿no? Nuevas fuentes de información, etcétera. Bueno,
bueno, mira, pues, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, pongo la educación estudia el conocimiento desde el comportamiento, al igual que la biología lo estudia desde la neurociencia, ¿no? Entonces, claro, fijaos, bueno, pues en algún momento pues puede haber una unión, ¿no? De estos dos ámbitos de estudio y ver de qué manera pues se puede nos pueden dar, bueno, pues son nuevos problemas de investigación, nuevas cuestiones, arrojar nuevas perspectivas, ¿no? Sobre las que estudiar, sobre las que analizar y reflexionar sobre estos datos, etcétera. Bueno, debe ser válida. ¿Qué quiere decir? Que la investigación tiene que ser válida. Bueno, esto también tendrá que ver, luego lo comentaremos, con la validación de las herramientas. Bueno, los datos eh, interpretados, ¿no? O sea, los datos que vayamos a recoger tienen que medir aquello que se supone, o sea, tienen que reflejar aquello que se supone que hemos medido. Vale, esto es lo que se llamaría la validez interna, ¿no? Es decir, si yo utilizo un cuestionario para recoger unos datos, bueno, pues estos datos, me tengo que asegurar que estos datos miden aquello para lo que el cuestionario ha sido destinado, ¿no? Esto luego lo veremos que, bueno, en el caso de un cuestionario, pues se hace esta validación se puede hacer a través del alfa de Cronbach, ¿no? Y luego, ¿cómo sabemos también otra forma de saber si estos datos son válidos? Bueno, a través de la validez externa. El tema de la validez externa, claro, es un poco, bueno, tanto la validez interna como la validez externa pues tiene sus complicaciones. Claro, también tenemos que definir bien la investigación, ¿no? Definir bien una serie de elementos para asegurarnos esta validez, ¿no? Luego veremos que hay una validez dentro del paradigma cuantitativo como en el cualitativo, ¿no? Luego lo veremos en las siguientes sesiones. Bueno, aquí os ponía un apunte de un autor que me gusta mucho, que es Roy Pasca, es un filósofo inglés, que bueno, él lo que señala es que cuando nosotros hacemos una investigación, esta investigación se hace sobre una parte de la realidad, pero una parte que la hemos, como decirlo así, como la hemos sacado de la realidad, la hemos analizado, ¿no? Y entonces nos da esos datos y nos dan esas conclusiones. Pero lo que Roy Basque dice es que el mundo de la realidad, bueno, está abierta. O sea, cuando nosotros hacemos una investigación, por ejemplo, en el aula para medir algo, bueno, estamos investigando en ese contexto particular, pero eso está dentro de una realidad mayor de la que no podemos medir, ¿no? Porque, bueno, pues la investigación al final, como os he dicho, tenemos que tomar una serie de decisiones, no podemos investigarlo todo. Y entonces, claro, pues de alguna manera esos datos que cogemos y esas conclusiones que sacamos de esa investigación, según Ruy Basca, bueno, pues se queda está en un contexto particular, en un momento particular, ¿no? Pero bueno, la idea es seguir investigando. Esto nos ofrece una imagen muy agradable porque lo que nos dice es que, bueno, pues siempre tenemos que seguir investigando, ¿no? O sea, la realidad va a cambiar, nosotros cambiamos con la realidad que nos rodea y siempre tenemos que seguir investigando. Otra característica de la investigación, bueno, debe ser fiable. La fiabilidad, uno de los elementos con los que podemos saber si es fiable o no, es si una investigación tenemos todos los datos necesarios para poder replicarla. ¿De acuerdo? Claro, cuando estamos investigando, la idea es recopilar todo este proceso de investigación que luego, bueno, pues viene plasmado en un informe de investigación, en un artículo, un capítulo de libro, y entonces la idea es que otros pues, puedan de alguna manera pues replicar esta investigación, ya sea pues, para refutar los datos, ya sea pues, para sacar nuevos datos en otro contexto. Esto en educación pues, es algo que sí que se ve. Bueno, y bueno, lo que os he dicho, tiene que ser sistemática, o sea, tiene una serie de pasos, hay una serie de reglas, hay una estructura y una organización pues que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Ya veremos que según si el paradigma es cuantitativo o cualitativo, pues veremos que hay esas fases de la investigación bueno, cambian. Así que sí que hay como un proceso, ahora veremos que hay como un proceso base, ¿no? De lo que es una investigación, como que podría resumirse, bueno, en recoger un marco teórico, metodología, datos y conclusiones, ¿no? O sea, serían como las cuatro grandes fases de la investigación, pero luego dentro de estas fases hay procesos, hay espacios, ¿no? que pueden variar. Vamos a ver cuáles son estos pasos
Bueno, creo que los he resumido antes, pero bueno, eso, estos pasos ya, recoger la información sobre el estado de la cuestión, ¿no? Pues ver el marco teórico, ver qué teorías hay, ver qué se ha hecho, qué cosas, por qué cosas que se están innovando, cuáles son los últimos datos, últimas conclusiones que se han sacado en un espacio particular, ¿no? De la investigación, ya sea en educación, en otra ciencia. Claro, dentro de la educación no es que tú investigues sobre educación, luego dentro de la educación hay diferentes ámbitos que nos vamos a encontrar: inclusión educativa, comunidad de aprendizaje, psicología dentro de la psicología del aprendizaje hay otros campos como la motivación, la inteligencia emocional, etcétera, ¿no? O sea, hay como dentro de la educación hay muchos subcampos, ¿no? Y entonces, claro, al final la investigación es centrarte en uno de estos campos. Como os decía, una de las claves de la investigación es también intentar como unir diferentes campos, ¿no? Pues para ver qué datos se extraen de ahí, qué conclusiones podemos sacar. Bueno, otro de los pasos es, bueno, pues el tema de la metodología, ¿no? Tenemos que elegir cuáles van a ser este proceso, estas herramientas, si es paradigma cuantitativo, cualitativo, mixto. Ahora veremos el paradigma cuantitativo y cualitativo en la siguiente sesión. Qué enfoques, qué perspectivas, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto de enfoques, perspectivas, paradigmas lo veremos también en una tercera sesión y luego en la cuarta, quinta, que ya vamos a profundizar un poquito en esto. Recoger datos. Claro, bueno, fijaos, claro, recoger estos datos y luego analizarlos. O sea, por una parte está la recogida de datos, que es un proceso importante, y luego el análisis que se va a hacer de estos datos, ¿no? También hay que elegir de qué manera, aparte de elegir cómo hacemos a la realidad, con qué herramientas, también cómo vamos a analizar, porque luego los datos pues se van a analizar de una manera u otra, tanto en cuantitativo como en el cualitativo. Es cierto que en el cuantitativo, sobre todo, según los datos que vamos a recoger en un cuestionario, luego sí que determina mucho cuál va a ser ese análisis, ¿no? Pues no es lo mismo recoger pues eso, un cuestionario de percepción de los estudiantes y no recoger ninguna variable sobre ello, simplemente la percepción de los estudiantes, que decir, bueno, recoger también si el estudiante, el sexo del estudiante, el curso del estudiante, etcétera, ¿no? O en el caso de los profesores. Y luego, bueno, luego el último paso sería la discusión y conclusiones. ¿De acuerdo? La discusión son cuando tú comparas los datos que tú tienes con los datos de investigaciones, y las conclusiones, bueno, es qué concluyes de eso, ¿no? ¿Qué concluyes de esa comparación que se está haciendo? Bueno, aquí os voy a... ahora en esta siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, quería mostraros cuál es la lógica de la investigación, ¿no? O bueno, o desde la lógica, ¿no? La lógica, que es como una rama de la filosofía, aunque bueno, la lógica sería también como una, una bueno, no diré una ciencia, pero sí que, o sea, se estudia, en los estudios de filosofía se estudia lógica, aunque a veces cuando te das cuenta de lo que es la filosofía lógica, pues sí que están como separadas, ¿no? Entonces, bueno, pongo ahí que es una rama en la filosofía, vale, pero bueno, ya os digo, están como separadas, ¿no? O sea, lógica y filosofía no es lo mismo, no hacer lógica y filosofía no es lo mismo, ¿no? La lógica, bueno, estudia las formas generales de la relación del conocimiento sin tener en cuenta pues los objetos a los que se refiere. O sea, es el estudio del conocimiento, pero de manera general, ¿vale? Ahora veremos con un ejemplo. Claro, claro, la lógica lo que hace es estudiar lo que sería este sistema, ¿no? De estas relaciones formales del conocimiento, ¿no? O sea, la lógica es como un sistema cerrado de símbolos y de reglas, que lo que hace es estudiar este conocimiento. La lógica es como las matemáticas, ¿no? La matemática también es un sistema cerrado, ¿no? Que tiene una serie de principios, y entonces a partir de estos principios pues se van desarrollando otro tipo de... Se van desarrollando reglas, funciones, etcétera. Pues la lógica es parecida, es similar, vaya. La lógica, bueno, se denomina lógica inferencial porque la idea de cómo se alcanza el conocimiento es a través de una serie de premisas de las que se infiere una conclusión. ¿De acuerdo? Mira, claro, el proyecto de investigación sería esto. O sea, tenemos una serie de premisas que hemos sacado, una serie de premisas que la premisa 1 podría ser nuestros datos, la premisa 2 podrían ser los datos de otra investigación, y luego a partir de ahí tenemos que sacar una serie de conclusiones. ¿De acuerdo? Por eso quería presentaros o introduciros el tema de la lógica. La lógica, ya os digo, tiene mucho más
de fondo, no nos vamos a meter más en la lógica, pero bueno, que sepáis que quería mostraros como cuál es, o sea, cuál es ese proceso que tiene que sigue nuestra mente para poder sacar esas conclusiones. Pues es este. Tenemos una premisa, tenemos otra premisa que son verdad, ¿vale? Las dos premisas son verdad, tanto nuestros datos como los datos de otros datos, y entonces hallamos una conclusión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es. Simplemente quería que viéramos esta lógica, ¿no? de la investigación. Bueno, y realmente, bueno, pues hasta aquí va a llegar esta clase 2, sobre todo porque ahora quiero ver todo este bloque de una, ¿no? Lo que es la parte de un proyecto de investigación y bueno, pues lo vamos a ver en otro vídeo, ¿vale? En el que sería el vídeo 3. Bueno, pues nada, un saludo y ahora nos vemos.